Era un martes como cualquier otro, o eso creía. Estaba trabajando, repasando los últimos informes para un proyecto que debía entregar al final de la semana. Mi mente estaba en modo automático, lidiando con llamadas, correos y presentaciones. Sin embargo, cuando llegué a casa antes de lo habitual, algo en el aire parecía diferente. La casa estaba vacía. Extraño, porque en ese momento, solía encontrarla a ella, María, en la cocina, preparándonos la cena o simplemente sentada en el sofá con una taza de té. Pero esa tarde, no había rastro de su presencia. El sonido de la nevera cerrándose me hizo mirar hacia la cocina, donde vi a mi hija, Ana, sentada con los ojos fijos en su teléfono. ¿Mamá no está?, pregunté, mi voz sonando más preocupada de lo que esperaba. Ana levantó la vista, algo nerviosa. No sé, papá. Creo que salió a hacer unas compras. Sentí una ligera incomodidad, pero no le di más vueltas. María a veces salía de casa sin decirme a dónde, pero siempre volvía al poco rato. Dejé mis cosas en la entrada y me fui a duchar. Fue después, cuando revisé el correo y comencé a organizar la casa un poco más, que vi algo que me hizo detenerme en seco. En la mesa del salón, estaba su bolso, abierto de par en par. No era algo raro, pero cuando me acerqué y vi el teléfono de María dentro, una inquietud recorrió mi cuerpo. Normalmente, nunca revisaba sus cosas. Siempre confié en ella, y ella confiaba en mí. Pero algo en mi interior, algo que no podía explicar, me empujó a mirar la pantalla del teléfono. Lo tomé con manos temblorosas. Y fue entonces cuando lo vi, un mensaje que apareció en la pantalla sin previo aviso. ¿A qué hora te veo? Ya tengo todo listo, nos vemos en el café a las 7. No se lo digas a nadie. No pude creer lo que estaba leyendo. El corazón me latió con fuerza, y la habitación pareció encogerse a mi alrededor. Traté de calmarme, intentando pensar que tal vez todo tenía una explicación. Pero lo que leí en ese mensaje, no podía ignorarlo. El eco de la frase «no se lo digas a nadie» resonaba en mi mente. Sentí como la incertidumbre comenzó a apoderarse de mí. Era una sensación extraña, que no sabía cómo procesar. Decidí seguir adelante, no pensarlo demasiado, pero la inquietud siguió creciendo en mi interior. Decidí esperarla. Había que darle tiempo para explicar lo que sea que estuviera pasando. No podía ir a conclusiones precipitadas. Pero algo me decía que las cosas ya no serían las mismas. Esa noche, María llegó mucho más tarde de lo que esperaba. Había pasado la tarde fuera, según me dijo, con unas amigas. Su explicación parecía simple, casi demasiado sencilla. Sin embargo, algo no encajaba. En su rostro no había rastro de la calidez que solía mostrarme al llegar a casa. En lugar de una sonrisa, me recibió con una mirada evasiva, como si estuviera evitando que la mirara a los ojos. ¿Todo bien?, pregunté mientras dejaba el abrigo en el perchero. Sí, todo bien, respondió, pero su tono no sonaba convincente. La voz, un poco más fría de lo habitual, hizo que una ligera preocupación se instalara en mí. Pasamos la noche juntos, pero la distancia entre nosotros se sentía cada vez más palpable. Estaba allí, pero no parecía estar realmente conmigo. Los silencios se alargaban, y las palabras que antes compartíamos con facilidad se volvían forzadas, como si tratáramos de mantener una conversación sin tener nada que decirnos. Yo intentaba ser comprensivo. Después de todo, tal vez estaba cansada o simplemente necesitaba su espacio, pero había algo en su actitud que no podía ignorar. Algo me decía que lo que había encontrado en su teléfono era solo la punta del iceberg. Al final de la noche, cuando apagamos las luces y nos metimos en la cama, me costó conciliar el sueño. No podía dejar de pensar en el mensaje, en lo que significaba. ¿Qué hacía ella tan tarde con alguien más? ¿Por qué la necesidad de esconderlo? Fue entonces cuando decidí que no podía esperar más. Necesitaba saber la verdad. A la mañana siguiente, mientras ella se preparaba para ir al trabajo, saqué su teléfono de donde lo había dejado sobre la mesa. Esta vez, no me detendría en simples suposiciones. Necesitaba pruebas, algo que me ayudara a entender por qué todo había cambiado. El teléfono estaba bloqueado, pero conocía la contraseña. No me sentía orgulloso de lo que iba a hacer,
pero en ese momento, la urgencia por entender me dominaba. Al desbloquear la pantalla, vi el chat con el nombre de L, el mismo nombre que apareció en el mensaje que leí ayer. Decidí abrirlo. El historial estaba lleno de mensajes cargados de afecto, bromas, y planes para verse. No había duda. El contenido de los mensajes confirmaba lo que había temido. María no solo estaba ocultando algo, sino que estaba compartiendo algo mucho más profundo con esta persona. Las palabras entre ellos no eran las de una simple amistad. Había complicidad, cercanía, y algo más que no podía pasar por alto. En ese instante, todo se desmoronó. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no lo vi antes? Cada palabra, cada conversación, se clavaba en mi pecho como dagas. Fue entonces cuando me decidí. Tenía que confrontarla. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. María llegó tarde esa noche, como era costumbre últimamente. La recibí en el umbral de la puerta, con el teléfono en la mano. No había más tiempo para dudas. Tenemos que hablar, dije con voz firme, aunque mi corazón latía acelerado. Ella me miró con sorpresa y un leve temor que no pude ignorar. Por un instante, me sentí cruel, pero sabía que esto no podía esperar. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque sabía que ya no podía ocultarlo. No respondí. Solo levanté el teléfono y lo mostré. Ella miró la pantalla y se quedó paralizada. El color abandonó su rostro. Por fin, ya no podía seguir negando lo que había hecho. ¿Qué significa todo esto, María?, pregunté, mi voz quebrada, pero decidida. Ya no podía fingir que no lo sabía. Ella no dijo nada al principio. Sus ojos vagaron, buscando una excusa, una respuesta que justificara lo que estaba viendo. Pero no había nada que pudiera decir. No es lo que piensas, Carlos, dijo finalmente, su voz temblando. ¿No es lo que pienso?, repetí, con amargura. No sabía si reír o llorar. Ella cerró los ojos, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pero no había explicación que pudiera cubrir lo que ya había descubierto. Las palabras que había encontrado en su teléfono, los mensajes con L, las promesas ocultas. Todo lo que había estado mirando me decía lo mismo, me estaba traicionando. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La casa que había sido nuestro hogar, el lugar que había compartido con ella durante años, de repente se sentía ajeno. Ya no podía verla de la misma manera. Lo que había construido, lo que había confiado, todo se desmoronó en ese momento. No quiero más mentiras, le dije, con voz más baja. Y con esas palabras, entendí que no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mis palabras fue insoportable. El sonido de mi respiración, acelerada por la adrenalina, era lo único que podía escuchar. María permaneció ahí, mirándome, su rostro una mezcla de culpa y temor, como si ya supiera que no habría vuelta atrás. No me dijo nada en ese momento. No hubo lágrimas, no hubo súplicas. En lugar de eso, se quedó ahí, atrapada en su propio laberinto de mentiras. Yo también me quedé inmóvil, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. ¿Cómo podía estar tan cerca de alguien tanto tiempo y no ver la verdad? ¿Cómo había llegado a este punto? Fue ella quien rompió el silencio, pero sus palabras no ayudaron en nada. Carlos, lo siento mucho. No quería que esto pasara, su voz temblaba, pero no estaba segura si era por el arrepentimiento o por la ansiedad que la consumía. Lo miré fijamente, mis ojos buscando algo que justificara lo que acababa de descubrir. Pero no había nada. Solo vacíos, excusas, y una frialdad que se apoderaba cada vez más de la habitación. ¿No querías que pasara?, repetí, casi en un susurro. Mi incredulidad era palpable. Entonces, ¿por qué lo hiciste, María? ¿Por qué todas esas mentiras? ¿Por qué esconderme esto? Ella levantó la vista, intentando hablar, pero la rabia me impidió escucharla. La desilusión, la tristeza, el dolor. Todo lo que estaba sintiendo se mezclaba, un cóctel insoportable de emociones que no podía controlar. No sabía si quería que me explicara o si, por el contrario, prefería no saber nada más. Porque la verdad ya estaba ahí, la había visto con mis propios ojos.
No necesitaba explicaciones ni disculpas vacías. Lo que necesitaba era salir de ese mal sueño, pero no podía. No podía escapar de la realidad. Mi mente empezaba a procesar todo con rapidez. Recordé las veces que ella llegaba tarde sin explicación. Las excusas que me daba sobre su trabajo, sus reuniones, que siempre parecían tener algo urgente. Recordé el cambio en su comportamiento, cómo se apartaba un poco más cada vez. ¿Lo había notado antes? Tal vez. ¿Lo había ignorado? Definitivamente. ¿Con él? Pregunté, y aunque lo sabía, las palabras salieron de mi boca como una necesidad de confirmar lo que ya entendía. María se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. No respondió. Su falta de respuesta fue la respuesta que necesitaba. Ya no me importaba si me lo decía o no. Ya no me importaban sus palabras. Decidí que no podía seguir ahí, parado, esperando una disculpa que nunca llegaría. Mi cuerpo se movió solo, como si mi mente ya hubiera tomado la decisión de marcharse. No quería verla más, no ahora, no en ese instante. Salí de la habitación sin decir una palabra más, caminando por el pasillo como un hombre que acaba de perder todo. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, cada respiración era más profunda y más dolorosa. La casa que habíamos construido juntos, el hogar que creí que era el refugio de nuestra familia, ya no era más que un lugar extraño, vacío, invadido por las sombras de una traición. Cerré la puerta de la casa detrás de mí, y cuando el sonido del cierre resonó, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No podía quedarme ahí. No podía seguir mirando lo que había sido, lo que pensaba que teníamos. Tomé mi chaqueta, las llaves del coche y salí al exterior. La noche estaba tranquila, pero el aire me golpeaba el rostro como una bofetada. Sentía mi cuerpo tenso, como si estuviera a punto de desmoronarme, pero algo en mi interior me decía que no podía volver a esa casa. Conducí sin rumbo, sin pensar en el destino. Solo necesitaba alejarme de todo, de ella, de la mentira que me había estado diciendo durante tanto tiempo. Mi mente daba vueltas, como una película de la que no puedo escapar. Los recuerdos, las risas compartidas, las promesas hechas, todo se estaba desvaneciendo en ese instante. Cuando llegué al parque, aparqué el coche. Me bajé y caminé bajo las luces tenues de las farolas, buscando algo, tal vez una respuesta, tal vez consuelo. Pero todo lo que encontré fue vacío. Saqué mi teléfono, pensando en llamarla, pensando en preguntar si estaba bien. Pero no podía. No podía seguir siendo el hombre que seguía detrás de ella, esperando que se arrepintiera, esperando que me pidiera perdón. Ya no quedaba nada que salvar. Mi mente se apagó por un momento, y solo sentí una tristeza abrumadora. Estaba perdido. Ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, y yo no sabía cómo seguir adelante después de eso. Decidí ir a casa de mis padres. No tenía fuerzas para regresar. No quería enfrentarme a María ni a lo que habíamos perdido. Necesitaba tiempo, necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Conducir de regreso a la casa de mis padres fue lo único que me pareció sensato. Necesitaba el consuelo de ellos, aunque no sabía si ellos podrían entender lo que había pasado. Necesitaba escuchar las palabras correctas, las palabras que me ayudaran a encontrar algo de paz en todo esto. Conducir hacia la casa de mis padres fue una travesía que no me dejó pensar mucho. Mi mente estaba tan nublada por el dolor, que cada kilómetro que recorría parecía una eternidad. El sonido del motor del coche era lo único que me mantenía anclado a la realidad, pero mi corazón seguía acelerado, como si no quisiera aceptar lo que había visto, lo que había oído, lo que había descubierto. Cuando llegué, el parqueo vacío frente a la casa me dio una sensación de alivio. No sé por qué, pero allí me sentí menos solo. Abrí la puerta de la casa con un crujido familiar. Mi madre estaba en la cocina, como siempre, preparando algo con las luces tenues del atardecer iluminando el lugar. «Carlos, ¿qué haces aquí a esta hora?», me preguntó, levantando la mirada del fogón, sorprendida al verme tan temprano. Yo no tenía fuerzas para mentir. No quería mentir. Sentí una extraña mezcla de vergüenza y alivio al ver su cara, esa cara que me había visto crecer, que siempre había estado allí para abrazarme en los peores momentos. Me senté en la mesa sin decir una palabra,
y la mirada preocupada de mi madre no hizo más que aumentar mi angustia. «Carlos, ¿qué pasa?», insistió, con tono suave, mientras se acercaba a mí. La miré durante un largo rato, buscando las palabras correctas para contarle lo que había pasado. Pero no pude. La verdad me ahogaba, y cuando finalmente hablé, fue con voz rota, casi sin aliento. «Me engaña, mamá». «María me engaña», dije, como si esa fuera la única verdad que podía soltar. Mis palabras parecieron golpearla como un mazazo. Ella se quedó parada, con las manos congeladas sobre el borde de la mesa. Su rostro se llenó de incredulidad. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, pero ahora estaba viendo cómo se derrumbaba la imagen que había tenido de mi vida. «¿Qué dices, hijo?». «No entiendo», preguntó, con una mezcla de tristeza y confusión. No quise entrar en detalles. Ya no quería hablar más sobre lo que había visto en el teléfono, sobre los mensajes con L, sobre el silencio ensordecedor que había rodeado la conversación. Ya no había nada que explicar. Lo que había sucedido estaba más allá de cualquier explicación razonable. Mi madre se sentó frente a mí y tomó mis manos. Sus ojos se llenaron de preocupación, pero también de una especie de comprensión profunda, como si supiera que nada que dijera en ese momento podría cambiar la verdad. «Hijo, lo siento mucho. Pero tienes que pensar en qué hacer ahora. No te quedes atrapado en el dolor. Necesitas claridad para dar el siguiente paso». Esas palabras me golpearon con fuerza, como una sacudida que me sacó de mi estado de parálisis emocional. Tenía que actuar, no solo llorar sobre lo perdido. Pero el nudo en mi garganta no desaparecía. «No sé qué hacer, mamá. No sé cómo salir de esto», le dije, la desesperación evidente en mi tono. Mi madre suspiró profundamente, y con una mirada compasiva, me dio un consejo que nunca olvidaré. «A veces, hijo, la gente cambia. No siempre sabemos por qué o cómo, pero lo hacen. Ahora es el momento de elegir qué hacer con todo esto. Te mereces estar en paz, Carlos. Y aunque ahora duela, vas a tener que decidir si sigues en esta relación o si te tomas un tiempo para pensar qué es lo mejor para ti». Me quedé en silencio, mirándola fijamente. No podía responder. Sentía como si todo lo que había conocido estuviera desmoronándose en mis manos. ¿Realmente podía tomar una decisión? ¿Realmente podía dejar todo atrás? Mi madre se levantó y me preparó una taza de té. No me dijo nada más. Su presencia era suficiente. No necesitaba más palabras. Solo necesitaba estar allí, en ese espacio que siempre había sido seguro. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con la taza de té en las manos, mirando el vacío de la habitación. La casa de mis padres, aunque acogedora, me recordaba cada rincón de lo que había perdido. Las cosas que compartí con María, las promesas, los planes, todo parecía ahora irreal. Como si nunca hubiera sucedido. La rabia, la tristeza y el cansancio me abrumaban, pero la sensación de traición seguía siendo lo más fuerte. Al amanecer, el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, pero no trajo consuelo. Solo una nueva sensación, el peso de la decisión que debía tomar. ¿Qué haría ahora? ¿Volvería a casa y enfrentaría a María? ¿O tomaría un camino completamente diferente? Al final, me levanté y miré a mi madre, que aún estaba despierta. Ella, al verme, me dijo con calma: «Es hora de que pienses en ti, Carlos. En lo que realmente quieres para tu vida». Tomé un profundo respiro y asentí. Tenía que decidir, y sabía que no podía hacerlo en solitario. No sin tiempo, no sin darme el espacio necesario para entender lo que realmente quería. Pero lo que sí sabía, en ese instante, era que todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. El sol ya había ascendido completamente cuando finalmente me levanté del sofá, con la cabeza aún nublada y el alma pesada. La noche había sido larga y silenciosa, pero mi madre estaba a mi lado, como siempre, esperándome a que tomara alguna decisión. Yo sabía que tenía que enfrentar lo que viniera, pero no estaba listo para tomar esa decisión. Todavía no. No podía hacerlo sin procesarlo todo. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La vida continuaba en la calle, las personas pasaban sin saber que mi mundo se había desmoronado unas horas antes.
Lo irónico era que el mundo seguía su curso, mientras el mío se había detenido. Mi madre, desde la cocina, preparaba el desayuno sin hacer ruido. Su presencia era reconfortante, pero me sentía distante, como si mi mente estuviera atrapada en una maraña de pensamientos que no sabía cómo desenredar. En cuanto me senté a la mesa, mi madre dejó el café frente a mí y me miró, esperándome, como si supiera que el silencio que había estado entre nosotros en las últimas horas era el preludio de algo más grande. «Carlos, ¿qué vas a hacer ahora?», me preguntó, esta vez sin rodeos, con esa calma que solo ella podía transmitir. Tomé la taza de café, pero no podía beber. Mi estómago seguía tenso, como si todo el dolor y la confusión que sentía se alojaran ahí. ¿Qué iba a hacer ahora? Había tantas opciones, tantas posibles salidas. Pero ninguna de ellas parecía sencilla. Ninguna de ellas parecía adecuada. No sé, respondí, sin mirarla. No sé si puedo seguir con esto. No sé si quiero regresar a esa casa. No sé si quiero seguir compartiendo mi vida con alguien que me ha traicionado. Mi madre asintió lentamente, sin interrumpirme. Su silencio me dio el espacio que necesitaba para ordenar mis pensamientos. Es una situación difícil, continuó. No hay respuestas fáciles, hijo. Pero una cosa es segura, lo que decidas, tienes que hacerlo por ti. Porque al final, el único que tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones eres tú. Suspiré, sintiendo el peso de esas palabras. Tenía razón. No importaba lo que dijera María, no importaban las excusas que pudiera darme. La única decisión que realmente importaba era la mía. ¿Quería seguir en esa relación, a pesar de todo? ¿Quería continuar con alguien que había roto mi confianza de la manera más dolorosa posible? Las preguntas me atormentaban. Estaba atrapado entre lo que había sido y lo que podría ser. ¿Qué quedaba de todo eso que habíamos construido juntos? La casa, las memorias, el futuro que habíamos planeado, todo parecía una ilusión. Mi mente me decía que lo mejor era seguir adelante, cortar de raíz lo que me causaba dolor, pero mi corazón aún tenía dudas. Había tanto amor entre nosotros, o al menos eso creía, que no podía dejar de preguntarme si todo eso podía salvarse. Mi madre me observaba con una ternura que solo una madre puede ofrecer. Sabía que la decisión no era fácil, pero también sabía que no podía seguir atrapado en la misma mentira. Ella me ofreció una opción más simple, aunque al mismo tiempo más aterradora. ¿Por qué no te tomas un tiempo?, sugirió suavemente. Deja todo por un rato. No tienes que tomar decisiones precipitadas. Unas semanas sin ver a María, sin hablar con ella, sin estar en ese lugar, tal vez eso te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. Su propuesta era lógica, aunque aterradora. Un tiempo a solas, sin las presiones de la rutina, de los recuerdos, sin la confusión que María y yo nos habíamos creado. Pero también era un paso hacia lo desconocido. ¿Podría realmente dar ese paso? ¿Podría soportar la soledad, la incertidumbre de estar separado de ella? El reloj avanzaba lentamente, y yo seguía en la misma encrucijada. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sido y lo que nunca más podría ser. A pesar de todo lo que sentía, algo en mi interior me decía que debía hacer lo que mi madre sugería. Necesitaba alejarme de la tormenta para poder encontrar algo de paz. Finalmente, le respondí con voz cansada, pero decidida. Voy a hacerlo. Necesito tiempo. No sé cuánto, pero necesito pensar en todo esto con claridad. No puedo seguir adelante sin darme un respiro. Mi madre sonrió suavemente, orgullosa de que al fin tomara una decisión. Sabía que no era fácil, pero también sabía que era lo mejor. Eso es lo que necesitas, hijo. Un respiro. Un tiempo para ti, para escuchar tu corazón y entender lo que realmente quieres. Esa tarde, después de haber decidido que me tomaría un tiempo de descanso, me despedí de mi madre y regresé a la casa. La idea de regresar me hacía sentir que todo volvería a mi rostro como un golpe, pero también sabía que era lo correcto. Necesitaba encontrar respuestas, y para eso, debía estar solo. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada con la misma tranquilidad de siempre. Todo parecía estar en su lugar, pero yo sabía que nada sería igual. María no estaba allí. Había decidido darme el espacio que le pedí, pero no sabía cuánto tiempo duraría esa paz.
Me senté en el sofá, mirando al frente. El teléfono de María estaba sobre la mesa, y aunque mi impulso era revisarlo, me detuve. No podía seguir obsesionado con los detalles. Necesitaba mirar al futuro, aunque ese futuro me aterraba. Sabía que la vida, como siempre, continuaría su curso. Yo solo necesitaba encontrar mi propio camino. El tiempo que pasé fuera de la casa fue algo extraño. Un periodo de limbo en el que cada día parecía arrastrarse con una lentitud insoportable. Al principio, todo parecía vacío. La casa de mis padres, aunque llena de recuerdos y amor, se sentía más como un refugio temporal que un hogar. Nada se sentía familiar. Nada era igual. Me levantaba temprano, tomaba el desayuno con mi madre, pero siempre con una extraña sensación de estar huyendo. No estaba completamente allí, no estaba completamente en paz. Mi mente seguía dando vueltas a lo sucedido. La traición de María me había dejado una cicatriz profunda, y no importaba cuánto intentara distraerme. Esa herida seguía abierta. Al principio traté de mantenerme ocupado. Leía, salía a caminar, llamaba a amigos que no había visto en mucho tiempo. Pero todo parecía superficial. Nada lograba disipar el torbellino de pensamientos que me recorrían. A medida que los días pasaban, la ausencia de María se hacía más presente. Su risa, su manera de moverse por la casa, su aroma en las sábanas, todo lo que antes consideraba normal, ahora me parecía ajeno. Pensé que, con el tiempo, las emociones comenzarían a calmarse, pero era lo contrario. Mientras más tiempo pasaba lejos de ella, más claro veía lo que había perdido. Y más doloroso se volvía a enfrentar la magnitud de la mentira. Una mañana, decidí que era hora de hablar con ella. No quería seguir en este limbo. Sabía que mi mente y mi corazón necesitaban respuestas. Necesitaba saber si aún había algo de ella que pudiera salvarse. O si todo estaba realmente perdido, como parecía. María aceptó mi llamada, pero el tono en su voz me dijo todo. Había algo en ella que no era lo mismo. Su voz sonaba diferente, como si la distancia también la hubiera cambiado. Aunque me dijo que podía ir a la casa, que quería hablar conmigo, algo en su tono me decía que nada sería igual. Cuando llegué, la puerta me pareció más distante de lo que recordaba. Como si ese espacio, ese umbral que solía cruzar sin pensarlo, ahora fuera un lugar extraño, lleno de inseguridad. La casa, ahora vacía de risas y murmullos, era solo un eco de lo que había sido. Al abrir la puerta, María estaba allí, esperándome en el salón. Su postura tensa, sus ojos que evitaban los míos. Todo en ella gritaba que las cosas ya no podían ser como antes. «Hola», dijo, su voz casi inaudible. Yo respondí con un simple saludo, pero no sabía por dónde empezar. No sabía qué decirle, porque las palabras ya no eran suficientes. Ninguna frase podía cubrir la herida que ambos llevábamos. «¿Cómo estás?», preguntó, después de unos segundos de silencio. Esas palabras, tan simples, fueron las que finalmente me hicieron enfrentar la verdad. Ya no estaba seguro de cómo estaba, de quién era yo ahora. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si quería seguir adelante con ella. «No lo sé», respondí, con sinceridad. No tenía respuestas. No tenía idea de qué quería. Me quedé ahí, parado, mirando el salón. Cada rincón de la casa me hablaba de los momentos que compartimos, de las promesas que hicimos. Y me costaba aceptarlo, pero ya nada de eso parecía real. Era como si un filtro invisible hubiera cubierto todo, oscureciendo lo que alguna vez fue brillante. Ella me miraba, esperando que dijera algo más, pero las palabras se me atoraron. ¿Qué más podía decirle? ¿Podría perdonarla? ¿Sería capaz de superar todo lo que había ocurrido, de volver a confiar en ella? Había una parte de mí que aún la amaba, una parte que deseaba creer que todo había sido un error, que podríamos encontrar la manera de sanar. Pero otra parte de mí sabía que las cicatrices que llevaba eran demasiado profundas. Finalmente, ella rompió el silencio. «Carlos, te prometo que nunca quise que esto pasara. Nunca pensé que te lastimaría así». Sus palabras eran suaves, pero no llegaban a tocar mi corazón. No podían. La verdad ya estaba escrita, y no podía ignorarla. Lo que había sucedido, lo que había hecho, no podía deshacerse con promesas.
Ya no sé qué pensar, María, dije, sintiendo el peso de cada palabra. No sé si puedo seguir con esto. Ella bajó la cabeza, la culpa reflejada en su rostro. Parecía arrepentida, pero al mismo tiempo distante, como si estuviera perdiendo la batalla contra las consecuencias de sus actos. No sé qué hacer, admitió con tristeza, y me pareció que era más una declaración de desesperación que una pregunta real. Por un momento, me sentí tentado a ir hacia ella, a abrazarla, a decirle que todo estaba bien. Pero sabía que no podía. El daño ya estaba hecho, y las heridas no cicatrizarían con simples gestos. El tiempo no podía borrar lo que había pasado, y el amor que aún sentía por ella no era suficiente para sanar lo que nos separaba. Nos quedamos en silencio por un rato, sin saber qué hacer. La distancia entre nosotros era palpable, y no importaba cuánto intentáramos acercarnos, la barrera estaba ahí, invisible pero insalvable. Finalmente, decidí que debía dar un paso atrás. Ya no podía seguir buscando excusas. No podía seguir engañándome a mí mismo. No puedo seguir aquí, María, dije, con la voz temblando, aunque no era por el dolor de la despedida. Era por el hecho de que ya no podía vivir en la mentira. Necesito irme. Ella no dijo nada más. Se quedó ahí, mirando cómo me alejaba. Ya no había nada que decir. La decisión estaba tomada. Era hora de seguir adelante. Salí de la casa de María con el corazón pesado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzaba a liberarse. Había sido un paso doloroso, pero necesario. Mientras conducía, sentí como si estuviera dejando atrás una parte de mi vida, una vida que, aunque llena de recuerdos, ya no era la misma. Era como caminar por un sendero oscuro, pero con la esperanza de encontrar algo mejor al final. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro me alejaba más de todo lo que había conocido, de todo lo que había compartido con ella. Me sentía vacío, pero también aliviado. Había hecho lo que tenía que hacer. No podía quedarme atrapado en un pasado que ya no existía. Mi mente seguía recorriendo los momentos que compartí con María, las risas, los días tranquilos, los planes para el futuro. Pero, a medida que pensaba en ellos, también venían a mí las dudas, las mentiras, el dolor. La realidad de lo que había sucedido se imponía en mi conciencia, y aunque intentaba negar las emociones que me asaltaban, sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentarlas. Al llegar a casa de mis padres, me senté en la terraza, observando el atardecer. Los colores cálidos del sol cayendo sobre el horizonte me daban una extraña sensación de calma. Todo seguía en su lugar, pero yo ya no era el mismo. Las cosas habían cambiado, y yo también. Mi madre salió a verme, y al verme, supo que la conversación con María había terminado. No hacía falta que le dijera nada. Solo me miró, con esa mirada de comprensión silenciosa que solo una madre puede tener. ¿Cómo estás, hijo?, me preguntó, sentándose junto a mí. No sabía qué responder. Bien no parecía suficiente. Mal tampoco lo era, porque al menos ahora sabía que había tomado la decisión correcta. Pero lo que sentía, lo que realmente estaba pasando dentro de mí, no podía expresarlo en palabras. No lo sé, mamá, respondí, la voz ronca por la tensión acumulada. Ha sido tan difícil. Sentir que todo lo que conocía se derrumba en un segundo. No sé si puedo volver a confiar en alguien. No sé si puedo seguir adelante después de esto. Mi madre me tomó la mano, como hacía cuando era niño, como si con ese simple gesto pudiera darme todo el consuelo que necesitaba. Sabía que no podía resolverlo, que no podía hacer desaparecer el dolor, pero sus palabras me daban la tranquilidad de saber que no estaba solo. Lo importante es que ahora tienes claridad, Carlos. Aunque ahora no lo veas, lo que has hecho es lo mejor para ti. El tiempo te ayudará a sanar. Tienes que dejar que las emociones fluyan, no presionarte por tener todo resuelto. Sus palabras me dieron un pequeño respiro. A veces, lo único que se puede hacer es esperar. No todo tiene una respuesta inmediata, y algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar. Esa noche, me quedé con ellos. La casa de mis padres, aunque simple, me daba una sensación de seguridad que necesitaba. Pero, aunque la paz parecía haber regresado momentáneamente, mi mente seguía siendo un torbellino. María seguía ahí, en mis pensamientos,
como una sombra que no podía disipar. Las siguientes semanas pasaron lentamente. Comencé a retomar mi rutina, aunque con un vacío palpable. El trabajo me ayudaba a mantener la mente ocupada, pero los momentos de soledad me arrastraban de nuevo hacia el dolor. A veces, me encontraba mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. No porque quisiera volver a hablar con María, sino porque parte de mí aún esperaba una explicación, una disculpa, algo que me ayudara a entender cómo llegamos hasta aquí. Finalmente, un día decidí que tenía que poner un fin a todo eso. No podía seguir esperando algo que nunca llegaría. Ya no había necesidad de mantener esa conexión, de estar pendiente de lo que ella hacía o no hacía. Esa tarde, decidí que era hora de ver a un terapeuta. No quería seguir guardando todo esto dentro, sin poder procesarlo adecuadamente. Necesitaba ayuda para entender lo que había sucedido, para sanar y, sobre todo, para seguir adelante. El primer paso hacia mi propia sanación era buscar el apoyo adecuado. En la primera sesión, hablé con la terapeuta sobre todo, sobre mi relación con María, sobre lo que había sentido al descubrir su traición, sobre cómo todo eso había dejado una huella en mí que no podía borrar. Había una parte de mí que aún se sentía inseguro, como si no pudiera recuperar la confianza en mí mismo. Pero al final, me di cuenta de que lo más importante era aprender a confiar en mí, en mi capacidad para sanar y para reconstruir mi vida. El tiempo que pasé con mi terapeuta me dio perspectiva. Poco a poco, empecé a sentir que las piezas de mi vida comenzaban a encajar nuevamente. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni qué pasaría en el futuro, pero había algo dentro de mí que comenzaba a creer que podía volver a empezar. El camino hacia la libertad, hacia la paz interior, no era fácil, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de altibajos. Había días en los que me sentía más fuerte, como si todo lo que había pasado fuera solo una parte del pasado, algo que podía dejar atrás. Pero había otros días, como hoy, cuando me despertaba con el peso de la incertidumbre sobre mi pecho, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Los momentos de paz eran más frecuentes, pero las sombras del pasado no se desvanecían con facilidad. Durante esas primeras semanas, los recuerdos de María venían y se iban, pero algo dentro de mí me dijo que debía seguir adelante. El tiempo que había pasado con mi madre me dio la oportunidad de reconectar conmigo mismo. De recordar quién era antes de todo esto. Recordé al hombre lleno de sueños y ambiciones, el que siempre luchaba por hacer las cosas bien, el que se cuidaba y valoraba. Ese hombre había desaparecido por un tiempo, pero sabía que podía recuperarlo. Las sesiones con la terapeuta comenzaron a dar sus frutos. Aprendí a ver mis emociones de una forma distinta. No era algo que pudiera controlar de inmediato, pero por fin entendí que no debía sentirme culpable por estar dolido, por estar herido. La traición de María no fue mi culpa, aunque había intentado llevar la carga de la situación sobre mis hombros durante demasiado tiempo. Aprendí a soltar, a dejar ir los sentimientos de vergüenza y de duda que me atormentaban. Una de las cosas que más me costó fue aceptar que el amor no siempre es suficiente. Quería aferrarme a la idea de que con el tiempo las cosas mejorarían, que las promesas de cambiar serían suficientes para salvar nuestra relación. Pero mi terapeuta me hizo entender que no podía reconstruir lo que ya había sido destruido, especialmente cuando la confianza había sido quebrada de una manera tan profunda. A pesar de la distancia que mantenía de María, algo en mí seguía pensando en ella. No era que la amara menos, sino que la situación me había obligado a mirar la realidad tal como era. Y la realidad era que las cosas no podían volver a ser como antes. Ni para ella, ni para mí. Un día, después de una sesión especialmente reveladora con mi terapeuta, decidí dar un paso más grande. Me sentía listo para comenzar a reconstruir mi vida. Sabía que el dolor seguía allí, pero también sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Así que, de forma casi automática, saqué mi teléfono y comencé a buscar nuevas actividades que me interesaran. No se trataba de huir, sino de encontrar una nueva forma de vivir, de descubrir qué más tenía para ofrecerme la vida. El primer paso fue la inscripción en un curso de fotografía. Siempre me había interesado la fotografía, pero nunca había tenido el valor de dedicarle tiempo. Ahora, más que nunca, sentí que necesitaba algo que me permitiera mirar el mundo con otros ojos, algo que me hiciera ver la belleza que aún existía alrededor de mí. Cuando comencé a asistir al curso, algo en mí empezó a cambiar. No era solo la fotografía,
sino el simple hecho de estar rodeado de personas que no tenían idea de mi pasado, que no me veían a través del prisma de la traición y el dolor. Era liberador. Me permitía, por fin, pensar en algo que no estuviera relacionado con mi relación rota, con mis inseguridades. Era un respiro, una forma de reconectar conmigo mismo. Mi enfoque en la fotografía se convirtió en un refugio, pero también en una lección importante sobre cómo observar y capturar la esencia de lo que realmente importa. A través del lente de la cámara, aprendí a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Aprendí a enfocarme en lo que era hermoso, lo que merecía mi atención y mi tiempo. Pero no todo fue tan sencillo. Había momentos, como cuando me despertaba en la mañana, cuando el vacío volvía a invadir mi pecho. A veces me despertaba en medio de la noche, con pensamientos de María invadiendo mi mente, el eco de su traición aún resonando. Había días en los que sentía que no podía seguir. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, algo me decía que debía continuar. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, al menos por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia algo nuevo. Un mes después de haber comenzado mi curso de fotografía, me sentía más centrado. A veces pensaba en María, en lo que habíamos compartido, pero ya no con la misma intensidad de antes. Mi vida estaba tomando una nueva forma, una que no dependía de ella ni de lo que habíamos perdido. El siguiente paso fue decidir finalmente qué hacer con la casa. Aunque aún no me sentía completamente listo para venderla, sabía que era un paso inevitable. Esa casa ya no era el hogar que había sido. Y aunque me costaba, sabía que necesitaba liberarme de todo lo que me ataba al pasado. No iba a poder seguir adelante si no dejaba ir lo que había sido. Finalmente, un día, tomé la decisión de poner la casa en venta. No me sentí aliviado de inmediato, pero sabía que era lo correcto. La casa que había sido testigo de tantas promesas rotas ya no tenía cabida en mi vida. Y aunque aún había lágrimas por derramar, sabía que había tomado un paso hacia la libertad. Han pasado varios meses desde que tomé la decisión de seguir adelante. La casa ya está vendida, y con ella, el último vestigio de lo que alguna vez compartí con María. Mi vida ha cambiado de una manera que no podría haber anticipado. No siempre es fácil, pero poco a poco, he aprendido a mirar hacia el futuro con más esperanza que miedo. El dolor, aunque todavía presente en ocasiones, ya no me consume. Recuerdo el primer día que me desperté sin sentir un nudo en el pecho. Fue una sensación extraña, como si por fin hubiera dejado atrás algo pesado que había estado cargando durante tanto tiempo. No fue un día especial ni una revelación milagrosa, pero fue un paso importante. Un paso que me demostró que, aunque el camino es largo, al final siempre hay un momento en que la carga se vuelve un poco más ligera. Desde entonces, mi vida ha tomado un nuevo rumbo. La fotografía, mi nueva pasión, me ha permitido ver el mundo desde una perspectiva diferente. Las salidas al aire libre, la búsqueda de momentos hermosos en lo cotidiano, me han ayudado a encontrar paz en lo más simple. También he aprendido a valorar las relaciones que realmente importan, las que me apoyan, las que me entienden y me aceptan tal y como soy. No soy el mismo hombre que era antes de todo esto. Pero también he descubierto que, en muchos sentidos, eso es lo que me ha permitido crecer. El dolor que sufrí me enseñó lecciones que no habría aprendido de otra forma. Y aunque no me gustaría que alguien tuviera que pasar por lo que yo pasé, sé que, si alguna vez lo hicieran, tendrían la fortaleza de salir adelante, como yo lo hice. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento rencor ni ira. Solo gratitud por todo lo que aprendí, por todo lo que viví, incluso por el dolor. Porque, al final, el dolor me enseñó a valorar mi propia resiliencia, a creer en mi capacidad para sanar y para seguir adelante. Ahora sé que la vida sigue. Las personas se van, las relaciones terminan, pero uno siempre tiene la oportunidad de reconstruir, de seguir adelante. No todo está perdido, no todo se acaba. La vida es un constante renacer, un proceso continuo de crecimiento. Así que, con todo lo que he vivido, puedo decir con certeza que este es el comienzo de un nuevo capítulo. No sé qué depara el futuro, pero sé que lo enfrentaré con valentía. Porque al final, lo único que realmente importa es cómo decidimos vivir a partir de este momento. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo significa mucho para mí, y me encantaría saber qué piensas de todo esto.
Si estás pasando por algo similar, recuerda que no estás solo. Aquí estamos para apoyarnos mutuamente.